Bienvenidos a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos, y en esta ocasión vengo a hablaros de dos auriculares. Hace mucho tiempo que no pruebo para vosotros aquí en el canal unos auriculares de diadema, y hace muy poco tiempo vi en la prestigiosa web americana CNET una comparativa de los 5 mejores auriculares de diadema con cancelación de ruido activa por menos de 100 euros. Pues bien, he elegido dos de ese ranking, concretamente los Mixceeder E10 y los Tribit Quiet Plus, dos productos muy interesantes, los cuales aprovecharé para haceros una comparativa y así poder ver las diferencias y similitudes entre ambos. Así que nada, si queréis saber cómo son estos dos auriculares, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya sabéis qué es lo que nos vamos a encontrar en la caja de cada uno de estos dos auriculares, vamos a comentar las características técnicas y aquellas cositas que más me han gustado y menos me han gustado de cada uno de ellos. Vamos a empezar hablando por los estuches. Ambos auriculares traen unos estuches de transporte, cosa que para mí está bastante bien porque los podemos meter en una mochila, maleta, etcétera, y así evitamos que se dañen. Y aquí en el estuche ya vemos la primera diferencia entre ambos. Mientras el estuche de los Tribit Quiet Plus es más pequeñito, más compacto, el estuche de los Mixceeder E10 es algo más grande, eso sí, más finito y menos grueso que el estuche de los Tribit Quiet Plus. Ambos estuches están construidos de plástico rígido con una cremallera que he probado que va bastante bien, no se atranca ni da la sensación de que se pueda romper. Además, el estuche del Tribit Quiet Plus trae un compartimento interno, una especie de bolsillo muy cómodo con un pequeño velcro para llevar nuestros cables de carga, cables de audio, etcétera. Eso el estuche de los Mixceeder E10 no lo trae. Bueno, y ahora que sabemos cómo son los dos estuches, vamos a hablar de lo que son los auriculares. Como os comentaba, ambos auriculares son unos auriculares de diadema compuesta por una goma que se adapta a lo que es la cabeza, y he de comentaros que mientras la del Mixceeder E10 es un poquito más rígida, la del Tribit es un poquito menos rígida, es decir, más blandita, pero eso sí, ambas dos gomas se adaptan perfectamente a lo que es nuestra cabeza y son bastante cómodas. Además, tanto la diadema del Mixceeder como la diadema del Tribit Quiet Plus son regulables para adaptarlas al tamaño y dimensiones de nuestra cabeza. Y también una cosa que me ha gustado mucho es que los auriculares también son plegables, con lo cual podemos hacer que ocupen bastante menos espacio a la hora de transportarlos. Pero hay una cosa que me ha gustado mucho de los Mixceeder E10 y es que además de ser plegables son abatibles. Esto está muy cómodo, por ejemplo, para que cuando lo llevemos colgados en el cuello podemos girarlos y así quedan, digamos, pegados a nuestro cuerpo y molestan mucho menos a la hora de mover la cabeza. Esto, por ejemplo, en los Tribit no lo tenemos. Los Tribit son rígidos, es decir, son unos auriculares que no se pueden abatir. Si ahora nos fijamos en lo que es la construcción del propio auricular, es decir, lo que va en nuestras orejas, comentaros que ambos auriculares traen una esponja muy cómoda en los oídos, muy suave, pero he de deciros que mientras las del Mixceeder E10 por dentro son más pequeñitas, digamos que el hueco para meter la oreja es menor, con lo cual no se queda la oreja dentro de lo que es el auricular, digamos que se queda por fuera. El hueco que traen los Tribit Quiet Plus es mucho mayor, con lo cual al colocárnoslo la oreja se queda dentro de lo que es el propio auricular. Esto a mí
mí en realidad me ha gustado más porque el sonido, como hablaré más adelante, es más inmersivo. Digamos que tenemos más aislamiento con respecto al mundo exterior. Luego, si hablamos de la parte externa, es decir, lo que es la orejera, mientras que los del Mix Cedar E10 son metálicos, es decir, tienen una calidad que se ve bastante robusta, los del Tribit Quiet Plus son de plástico, pero eso sí, un plástico que se ve bastante robusto. No se ve como otros auriculares que he probado más normalitos. En este caso son unos auriculares que se ve que están construidos de forma premium. Si ahora hablamos de los puertos de conexión que trae cada uno de los auriculares, comentaros que el Mix Cedar E10 trae un puerto micro USB para cargar la batería integrada. Este puerto solamente sirve para carga, no para audio. Y luego también trae un puerto para auriculares de jack de 3,5 milímetros para conectarlos por cable directamente a nuestro teléfono móvil, ordenador, etcétera. Luego los puertos de conexión del Tribit Quiet Plus son dos también. En este caso vienen los dos en el mismo auricular, en el auricular derecho. Un puerto USB tipo C para carga también solamente, y también un puerto jack de 3,5 milímetros para poder conectarlos, al igual que los anteriores, a nuestro ordenador, teléfono móvil, tablet, etcétera, a través de una clavija jack de 3,5 milímetros. Luego, si hablamos de los controles, es decir, los botones que incorporan cada uno de los auriculares, los Mix Cedar E10 tienen lo siguiente. En el auricular derecho tenemos el botón de encendido y apagado junto con un LED que indica si lo está, es decir, si está apagado o encendido. Cuando está en azul fijo es que está encendido. El botón de encendido también nos permite hacer play y pausa de nuestras canciones y contestar llamadas. Luego también tenemos dos botones que nos sirven para bajar y subir el volumen, y si los dejamos pulsados nos van a permitir avanzar o retroceder en nuestras canciones. Y luego tenemos un botón para activar o no la cancelación activa de ruido, junto con un LED que, si está en el azul fijo, quiere decir que está la cancelación de ruido encendida. Luego, justo al lado del botón de cancelación de ruido, tenemos un micrófono que nos va a permitir contestar las llamadas que nos entren desde nuestro teléfono móvil. Y en el auricular izquierdo, justo al lado del puerto de carga, tenemos un LED que nos indica que el auricular se está cargando. Si ahora nos vamos al Tribit Quiet Plus, en el auricular derecho tenemos el botón de encendido y apagado junto con un LED que indica ese estado, un botón más y un botón menos para subir y bajar volumen, y también para avanzar y retroceder de nuestras canciones. El botón de encendido y apagado también nos sirve para contestar o rechazar llamadas de teléfono. Luego después hay un interruptor que nos permite activar o desactivar la cancelación activa de ruido, y en ese caso justo al lado tenemos un LED que nos indica si está activa o no. En este caso el Tribit Quiet Plus no tiene ningún control en el auricular izquierdo. Y he de deciros que eso sí, ambos auriculares nos van a indicar por voz en inglés cuando se encienden, cuando se apagan, cuando se están emparejando con Bluetooth, etc. Y luego también comentaros que ambos son muy cómodos cuando nos lo colocamos en nuestros oídos, y ambos nos permiten llevarlo un largo periodo de tiempo puesto sin notar molestias, dolores, etc. Ambos funcionan con tecnología Bluetooth 5.0 que nos va a dar una conexión mucho más estable y mucho más rápida, y además ambos incorporan tecnología aptX con el chip de Qualcomm que llevan en su interior, con lo cual esto nos va a evitar que haya retraso entre el audio y el vídeo cuando, por ejemplo, estemos viendo peli, series o estemos jugando a nuestros juegos favoritos. Yo lo he probado en varias circunstancias, como por ejemplo con mi iPad, y he de decir que funciona a la perfección, tanto YouTube como Apple Arcade, etc. Además, ambos se podrían conectar por el puerto jack de 3,5 milímetros a nuestros dispositivos y usarse como unos auriculares por cable normales y corrientes. Esto en un momento dado se nos acaba la batería interna y nos puede sacar de un apuro. Ambos disponen de una batería integrada que nos va a dar una autonomía de unas 30 horas usándolo a un volumen de un 60-65%, pero eso sí, he notado que cuando activamos la cancelación activa de ruido, esta autonomía baja a unas 22-23 horas aproximadamente. Curiosamente, aunque el Tribit Quiet Plus tiene puerto USB tipo C, en principio, según el fabricante, no dispone de carga rápida, con lo cual su tiempo de carga asciende a unas 3 horas y algo.
Mientras tanto, el Mixfeeder E10 sí que tiene carga rápida, aunque tenga puerto micro USB, y en este caso la batería tarda 1 hora y media, no llega a 2 horas en cargarse. La cancelación activa de ruido funciona muy bien en ambos auriculares, he notado que va muy fina, pero en el Tribit Quiet Plus va un paso más allá y la cancelación de ruido es todavía más agresiva. De hecho, te pones los auriculares, activa el botón cancelación de ruido y prácticamente no oyes nada desde el exterior. Si te llama la niña, si hay música externa, ruido, funciona muy bien. Luego, para terminar el análisis de sus características, como no, comentaros la calidad de audio que tienen cada uno de los dos auriculares. He de deciros que el Mixfeeder E10 tiene un volumen más bajito, es decir, a igualdad de volumen en el teléfono móvil que el Tribit Quiet Plus. Luego, en tema de graves, los Mixfeeder E10 tienen unos graves más pronunciados, se nota un sonido más prominente. Sin embargo, el Tribit Quiet Plus tiene como un sonido más equilibrado, un sonido más limpio, más cristalino, pero eso sí, unos graves menos pronunciados. Esto quiere decir que, por ejemplo, el Tribit Quiet Plus es mejor para temas de voz, podcast, radio, etcétera, mientras que la música, sobre todo música con mucho grave, se escucha mejor en los Mixfeeder E10. Pero ambos dos tienen una calidad de sonido muy buena, se nota que son productos premium y además nos dan un sonido muy envolvente, un sonido muy aislado de lo que es el ruido exterior y un sonido que nos va a permitir disfrutar de nuestra música, nuestros vídeos, nuestros juegos, etcétera, con una calidad brutal. Bueno, y para terminar, unas conclusiones rápidas, porque prácticamente he hablado de todo en el vídeo. Y es que, por ejemplo, los Tribit Quiet Plus son más cómodos a la hora de transportarlos, porque como se pliegan y además el estuche es más pequeñito, ocupan mucho menos sitio en mochilas, maletas, etc. Esto los Mixfeeder E10 no lo tienen, con lo cual son un poquito más incómodos a la hora de transportarlos. Eso sí, los Mixfeeder E10 son más cómodos cuando los tenemos puestos en el cuello, por lo que os comentaba anteriormente que se abaten. Sin embargo, los Tribit Quiet Plus son más incómodos cuando los tenemos que llevar en el cuello, porque como digo, al no abatirse topan un poco con nuestra cara y esto es una cosa que no me ha gustado. En ese caso lo que hago es extenderlos un poquitín para que queden más sueltos, más abajo y molesten menos. Y por último, una cosa que sí que me ha gustado mucho de los Tribit Quiet Plus, que no venía anunciado por ningún lado, y es que estos Tribit Quiet Plus son capaces de sincronizar con dos dispositivos de forma simultánea. Es decir, yo los llevo emparejados en mi teléfono móvil iPhone y también en el MacBook Pro. Están sincronizados por Bluetooth con ambos dispositivos y puedo intercambiar en uno o en otro la música. Esto es súper cómodo. Como digo, me ha sorprendido mucho y no me lo esperaba. Sin embargo, los Mixfeeder E10 esto no lo tienen, con lo cual si los llevamos emparejados con nuestro teléfono móvil y queremos emparejarnos con otro dispositivo, tenemos primero que desemparejarlos de nuestro teléfono móvil y emparejarlos con el otro dispositivo. Bueno, la pregunta del millón es ¿cuál recomienda? Bueno, prácticamente son unos auriculares muy parecidos en calidad de construcción, en calidad de sonido, etcétera. Son muy similares, con lo cual cualquiera de los dos sería un muy buen candidato a comprarse, teniendo en cuenta que cuestan menos de 100 euros. Eso sí, si yo me tuviera que quedar con alguno, me quedaría tal vez un poquito más con el Tribit Quiet Plus, pero por el tema de poderlo enlazar con dos dispositivos de forma simultánea. Os voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces de compra y los enlaces a la web de cada uno de ellos para que tengáis todavía más información y seáis vosotros los que toméis la decisión final. Bueno, pues nada más, hasta aquí el análisis de estos dos auriculares. Si os ha gustado el vídeo, dale un me gusta y suscribiros al canal porque eso me ayuda mucho, y más cuando marcáis la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nada, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.